Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido a este tiempo para compartir juntos la palabra del Señor después de algunos días de no poder operar en el sistema. Doy gracias al Señor por permitirme en esta mañana compartir con ustedes esta palabra. Estamos leyendo juntos este pasaje tan precioso del Salmo número 55 y ya mismo quiero ir a compartirlo con ustedes. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos compartido acerca de este Salmo y estamos en los primeros versículos, así que voy a leer contigo nuevamente el versículo 1 del Salmo 55 y el versículo número 2. Dice así: Escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Escucha, oh Dios. Hemos hablado acerca de esa necesidad que tenía el salmista de ser oído, de ser escuchado. Escucha, oh Dios. Y hablamos también acerca de el profundo anhelo que tenía el salmista de que Dios pudiera atender su oración. Escucha, escucha. Esto es un llamado de atención. Creo que todos tenemos necesidad de ser escuchados. Vivimos en un tiempo y en un mundo donde la gente va y deambula de un lado para otro, apurada, sin tiempo, con poca oportunidad de escuchar. Y aunque estamos rodeados de información, nosotros muchas veces seleccionamos qué información es la que podemos atender o qué es lo que podemos oír. Estamos hablando de tiempos diferentes. Este salmo fue escrito en otra época, en otro tiempo, pero cuán necesario es para nosotros los seres humanos ser oídos, ser escuchados. Este salmo comienza con un llamado de atención, pero no a cualquier persona, es un llamado de atención a Dios. Escucha, oh Dios, mi oración. Qué forma tan extraña de comenzar una oración, con esa inseguridad de parte del salmista de que si realmente Dios estaba del otro lado. Es como que si tú tomaras el teléfono o el celular y te dispones a hacer una llamada y de repente sientes que del otro lado la persona atiende a la llamada pero guarda silencio y no te dice hola o no te dice qué desea o qué quieres. Y uno está pensando, ¿estoy hablando solo o hay alguien del otro lado? Y creo que esto es lo que sentía David. David sentía de que estaba orando pero tenía necesidad de ser oído. ¿Y qué era lo que generaba esa inseguridad en el salmista cuando comienza la oración? Escucha, escucha, presta atención. Como que si él dijera, bueno, hay tanta gente que está orando, pero yo necesito que me escuches a mí. Hay tanta gente que está pidiendo, pero yo necesito ser atendido. Yo necesito que tú estés oyendo mi oración. Y sin duda Dios está dispuesto a oír nuestra oración en cualquier momento o en cualquier instante. Pero la inseguridad estaba en el propio salmista. Él clama pidiendo a Dios que le preste atención. Escucha y no te escondas de mi súplica. ¿Por qué motivo él diría que Dios que querría esconderse de su oración, querría esconderse de su súplica? Era tan angustiante el momento que él estaba viviendo que él sentía que Dios se estaba escondiendo. Él sentía como que Dios no estaba oyendo y no te escondas de mi súplica. Cuando leí este versículo, me vino a la mente aquel pasaje de los evangelios donde Jesús prendía de la cruz del Calvario y estaba muriendo en propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice claramente que Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era como que si por un momento, era como si por un momento el Padre se hubiera desprendido su mirada del Hijo. Él estaba cargando con nuestros pecados, Él estaba cargando con nuestro dolor, Él estaba cargando con nuestras culpas y el Padre por un momento, por un instante, dejó de mirarlo. Esto es lo que Jesús sintió colgando de la cruz, que Dios se había escondido, que el Padre se había escondido, que el Padre ya no le estaba mirando.
Cuando el Señor recordó aquellos instantes donde muchas veces el Padre dio testimonio de que estaba con el Hijo, en el momento del bautismo, en el momento también de la transfiguración allí sobre el monte, hubo momentos clave donde la voz del Padre ratificó su presencia junto al Hijo. Pero ahora, cuando Él estaba colgado de la cruz del Calvario, era como que si el Padre se hubiera escondido. Y noten ustedes qué paralelismo hay entre este salmo, que fue escrito muchísimo tiempo antes de lo que le sucedió a Jesús, y lo que vivió Jesucristo. Porque muchos han comparado al libro de los Salmos como que de repente los evangelios nos hablan acerca de la vida de Jesús, pero muchos estudiosos y comentaristas de la Biblia coinciden en que muchos de los salmos son proféticos, muchos de los salmos están hablándonos acerca de las oraciones de Jesús. Es como que si en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nosotros tenemos la biografía de Jesús, pero en el libro de los Salmos tenemos muchos de sus sentimientos y de sus pensamientos, cómo era su relación con el Padre, cómo eran sus oraciones. Y aquí encontramos un caso en este Salmo 55. No te escondas, oh Dios, de mi súplica. ¿Tienes tú la sensación de que hay momentos en los cuales Dios se esconde? ¿Tienes momentos en tu vida en los cuales tú piensas, ¿y dónde está Dios ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Noten ustedes que el salmista comienza el versículo 2 de este salmo diciendo, está atento y respóndeme. Está atento y respóndeme. ¿Estás atravesando un momento donde sientes que la gente no está atenta a tus necesidades? ¿Que estás atravesando solo la tempestad? ¿Que estás atravesando solo el problema? Y tal vez estás rodeado, pero tu familia no te entiende, tus amigos no te entienden, las personas que están más cercanas a ti no te entienden, no pueden comprender, porque tal vez, aunque estás rodeado de personas, no todos están atentos a tu dolor o a la crisis que estás viviendo. Hay personas que sin estar pasando por momentos complicados, ya sea económicamente o en cualquier área de su vida o en la salud o en cualquier área de su vida, sin embargo, están atravesando desiertos y están atravesando crisis. Se sienten incomprendidos, se sienten olvidados, se sienten marginados. El salmista clamaba, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Clamo. Este era el sentido de David. Él no solamente estaba expresando una oración, él no era religioso en su oración, él estaba expresando un clamor de lo más profundo de su ser. No solamente estaba clamando, sino que su ser se estaba conmoviendo. ¿A qué podemos comparar esta conmoción? Yo creo que es algo así como cuando hemos visto lamentablemente en muchas ocasiones los terremotos tremendos que suceden en otras partes del mundo, en otras latitudes de la Tierra, donde todos los edificios, las casas, los puentes, las edificaciones humanas, todo lo que el hombre ha construido de golpe tiembla, y las personas comienzan a temblar, y las personas se empiezan a conmover, y todo se viene abajo. Tal vez David sentía lo mismo, que toda su vida, que todo lo que él había planeado, que todo lo que él había edificado, que todo lo que él había construido, se estaba viniendo abajo. Y saben ustedes que hay una historia detrás de este salmo. Este salmo fue escrito en un momento muy crucial de la vida de David. Y permíteme compartirte en las ediciones sucesivas cuál fue particularmente la crisis que David estaba viviendo, en la cual la mayoría de los estudiosos y comentaristas de la Biblia coinciden que fue escrito este salmo. Fue durante una crisis familiar que comenzó como una crisis familiar, pero terminó como una crisis que arrasó no solamente la familia de David, sino que también trascendió fuera de las paredes del palacio. David ya era rey de Israel. Trascendió fuera de la familia real, trascendió fuera de las paredes del palacio y se instauró como una división y una guerra civil en su nación. Qué tremenda historia, pero la vamos a seguir compartiendo, Dios mediante, en las ediciones sucesivas. David decía, clamo en mi oración y me conmuevo.
Dios mediante, en el próximo video vamos a ver qué dos cosas, en el versículo 3 se nos habla de qué dos cosas era lo que a él le estaban conmoviendo. Él habla de la voz del enemigo y habla de la opresión del impío. Habla de que sobre él habían echado culpas, habían echado pecados, habían echado iniquidad. Pero Dios mediante lo estaremos viendo en otra ocasión. Dios le bendiga muy ricamente y estate atento, estamos aquí juntos en el plan crecer.